La palabra de Dios es más dulce que la miel, más que el jugo de panales, antorcha para mis pasos, una luz en mi sendero, pero también como el fuego y como un martillo que golpea la peña. Es como una lluvia que empapa la tierra, la fecunda y la hace germinar, haciendo florecer de este modo también la aridez de nuestros desiertos espirituales. Pero también es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Saludos y bendiciones, queridos hermanos en el Señor. Soy el Padre José Antonio Chavarría y es una alegría poder estar con ustedes en este programa, El Proyecto de Dios en tus manos. Este mes de septiembre se lo hemos dedicado a la Sagrada Escritura y queremos seguir navegando y enamorándonos más de la palabra del Señor. Recordemos que queremos acercarnos a la palabra para conocer a Cristo, para encontrarnos con su rostro, para encontrarnos con el Señor. Recordando a San Jerónimo, el desconocimiento de la Escritura es el desconocimiento de Cristo. Por eso, nosotros no queremos desconocer al Señor. Queremos acercarnos al encuentro con Cristo vivo, con Cristo resucitado, en la búsqueda y al encuentro de su palabra. Hemos hecho un recorrido en el cual hemos tenido algunos programas de introducción, algunos aspectos generales sobre la Sagrada Escritura. Luego hicimos un recorrido brevísimo por el Antiguo Testamento. Luego nos acercamos al corazón del Antiguo Testamento, el Pentateuco. En ese punto quisiera recordar que la Biblia hebraica, que es la que nos da la pauta para el Antiguo Testamento, sin tomar en cuenta los libros deuterocanónicos, de los cuales retomaremos en algún momento. Pero cuando nos acercamos a esta Biblia, lo que se dice en hebreo, la Tanakh, está organizada en tres grandes bloques. Lo que es la Torá, la ley, lo que conocemos como el Pentateuco. Los Neveín, que son precisamente los libros de los profetas, y los Ketuvim, que son los libros históricos, que son los escritos que narran la historia del pueblo de Israel, sobre todo de su monarquía. Hoy queremos acercarnos un poquito más entonces al segundo bloque de estos libros que se conoce como Neveín, que son los libros proféticos. El profetismo bíblico, en su especificidad, constituye un fenómeno único en la historia religiosa de la humanidad. Preparó la revelación de Jesucristo, la palabra de Dios, y su iglesia permanece como referencia de la auténtica comunicación del Dios único. Aún hoy los escritos proféticos inspiran compromiso de hombres y mujeres, iluminan conductas y animan a la esperanza. Recordemos que los profetas aparecieron en momentos concretos de la historia de la salvación, de la historia de un pueblo, para denunciar o para iluminar, para tal vez decir una palabra fuerte de corrección o para llevar un mensaje de esperanza cuando el pueblo lo necesitaba. El término que se produce por profeta es la palabra hebrea naví, o en plural, como hemos dicho, neveín, con la que se designaba una institución conocida en todo el Oriente Medio, pero con diferentes características según los lugares. Por ejemplo, en Mesopotamia eran simplemente adivinos que estaban al servicio de la corte. El barú, así se dice, adivino, o el mujulú, que quiere decir extático. Por medio de la interpretación de signos de la naturaleza, averiguaban las cosas ocultas o predecían el futuro, como podemos ver en el libro de Ezequiel, en el capítulo 21, versículo 26. Los profetas de Egipto, por su parte, se encargaban de interpretar los sueños, como el patriarca José, en Génesis capítulo 40 y 41. Recurrir a los profetas como videntes fue una práctica de gobernantes con ocasión de guerras o de grandes calamidades. Querían tener una palabra de interpretación y también para conocer los planes de los pueblos enemigos, como podemos tomar de referencia el primer libro de los Reyes en el capítulo 22, versículo 6 y del 11 al 12.
En Canaán, los profetas tenían otras características. ¿Cuáles eran las características de los profetas en Canaán? Se reunían en grupo, se excitaban por medio de música estridente y repetidos movimientos acompasados hasta quedar fuera de sí, a veces infligiéndose heridas en el propio cuerpo, y esto era interpretado como una especie de trance profético. Podemos leer algo de este respecto, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, o en el primer libro de Samuel, en el capítulo 19. Los profetas que estaban al servicio de la corte muchas veces transmitían como provenientes de los dioses mensajes que solo intentaban complacer al gobernante. Esto también sucedía en las casas gobernantes de Israel, como se puede constatar por las condenas que pronunciaron los auténticos profetas. Por ejemplo, Miqueas reprochaba a los videntes que pronunciaban oráculos en proporción de las ofrendas recibidas. Pueden ver eso en Miqueas capítulo 3, versículo 5. Ezequiel a los Neviín que engañaban con respuestas complacientes. Eso lo pueden ver en Ezequiel capítulo 14. Jeremías, por ejemplo, se refiere a los que engañan al pueblo con promesas ilusorias. Eran profetas ávidos de dinero, complacientes con las autoridades, mentirosos, adúlteros, despreocupados del bien de sus hermanos, nunca en la brecha para alejarlos del castigo, como podemos ver en el libro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 22. En este momento estamos en la situación histórica. Estamos tratando de situarnos en la situación histórica del mundo de los profetas. En Israel, el profetismo clásico jamás se distinguió por la adivinación o la predicación del futuro, sino por la transmisión de la palabra de Dios. Esto podemos tenerlo ahí como un énfasis particular. El profetismo en Israel se caracterizó particularmente por la transmisión de la palabra de Dios, que interpretaba la realidad a la luz de la fe en Él. El Señor era grande, era el garante de la justicia y de la fraternidad de su pueblo. Sucedía que no siempre las previsiones de los hombres inspirados eran confirmados por los acontecimientos, y entonces surgía la sospecha sobre su autenticidad. Aparecía la pregunta: ¿son verdaderos profetas estos que nos anuncian, pero esto que han dicho no siempre se ha cumplido? Poco a poco, con la experiencia y la intuición religiosa, Israel aprendió a distinguir una concepción errónea del Señor, como si fuese un Dios de la naturaleza que concedía favores sin preocuparse de la moralidad de los que lo adoraban, que no observaban una conducta conforme a la ley, conforme a la Torá. Un fruto de la tradición profética fue determinar algunos criterios de discernimiento respecto a los falsos profetas. Les invito a ver el libro del Deuteronomio en el capítulo 13 y en el capítulo 18. Un criterio definitorio de un profeta falso era que incitara a la idolatría. Ese era un profeta falso, aquel que incitaba a la idolatría, aun cuando su palabra se cumpliera. Tampoco sería un genuino profeta, aquel que dijese a otros con cualquier medio para alejarse del Dios único. Uno que confundiera sobre la verdad del Dios único no era un verdadero profeta. O también el que incitase con su mal ejemplo o complacientes declaraciones a perseverar en el mal. Como ustedes pueden ver, en el mundo de los profetas también había aquellos que se dedicaban a engañar al pueblo. En contraste, las garantías de autenticidad se dan en aquel que pueda atestiguar que ha oído la voz del Dios vivo y es capaz de indicar su realización efectiva. La palabra del Señor, dinámica, creativa e indefectible, se afirma positivamente en sí misma. El profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño, y el que tenga una palabra mía, que hable mi verdad, que diga mi palabra. ¿Acaso no es una palabra como un martillo que transforma, una palabra que inspira, que ilumina la conciencia? Hay que hacer una distinción entonces entre los falsos profetas y los verdaderos profetas del tiempo del pueblo de Israel, del tiempo de la Sagrada Escritura. Hay que recordar que también en el griego la palabra profemi se traduce como profeta, que se quiere decir hablar en nombre de. El profeta no habla en su nombre propio,
habla en el nombre de Dios. Y es por eso que hay que situarlos en esta situación histórica de un pueblo que vive una realidad. En medio de esa realidad aparecen también falsos profetas, pero también hay profetas que iluminan, que dan esperanza, que denuncian y que dicen verdaderamente lo que es la palabra que Dios les ha revelado. Seguimos profundizando en el mundo de los profetas y en un segundo momento quisiera que habláramos del mensaje teológico que encontramos en los escritos proféticos. Hemos hablado antes, al principio del programa, en la situación histórica del mundo profético. Ahora vamos a hablar del mensaje teológico. Los profetas bíblicos sobresalen por su mensaje teológico y su intuición escatológica. Hay que tomar cuenta de eso. Cuando leemos los textos de los profetas bíblicos, tenemos un mensaje teológico y una intuición escatológica. Arraigados por la conciencia de Israel y sólidos en el monoteísmo, perciben y explicitan poco a poco esta fe con un alcance absoluto y universal. El Señor Dios es el único, el omnipotente, digno de ser adorado, así lo dice el profeta Elías, el que juzga y dirige los destinos de los pueblos junto con el de los no israelitas. Si miramos al profeta Amós, vamos a encontrar este mensaje. Es el totalmente otro que llena con su fulgor el universo y coordina los sucesos de la humanidad hacia un proyecto suyo en Sión. Este es el mensaje que encontramos en el profeta Isaías. Es el creador de todo lo que existe, dominador del cosmos y de la historia según el segundo Isaías. El ser misterioso que puede ordenar a su criatura también lo incomprensible, en el que sin embargo siempre se debe confiar. Esta confianza la anuncia el profeta Jeremías y el profeta Habacuc. El que respetando aún la libertad puede transformar el corazón humano mediante su espíritu. Este concepto de transformación los encontramos en Jeremías, Ezequiel y en Joel. El que puede hacer servir a sus fines salvíficos el sufrimiento pacífico y heroico de sus testigos. Esto lo encontramos en el segundo Isaías, o lo que se conoce en el mundo de la Biblia como el Deutero Isaías y el profeta Ezequiel. Al afirmar la trascendencia de Dios, los profetas experimentan y descubren también la insondable inmanencia divina. El Señor es Dios que se ha comprometido desde los comienzos con la estirpe israelita por medio de una alianza. Habita en Sión, en medio de su pueblo, y desde allí envía a sus mensajeros para intentar salvar al pueblo de Israel, así como lo hemos escuchado y leído del profeta Amós. Es el Padre afectuoso, el esposo irreductible, que no se rinde nunca ante ninguna infidelidad. ¿Cómo no recordar ese texto tan hermoso que nos recuerda la fidelidad de Dios en el profeta Oseas? Es el que llama al corazón de Israel, incluso cuando ese corazón parezca del todo endurecido. ¿Recuerdan esa palabra que hemos escuchado? Este pueblo que endurece su corazón. Es parte del mensaje teológico del profeta Isaías. Se pueden cansar sus portavoces, pero no él, que seguirá esperando con infinita delicadeza. Este Dios que espera a su pueblo, a su amado, aparece en Jeremías y en el segundo Isaías. Tiene la serena certeza, comunicada también a sus confidentes, de que al final sus hijos se acordarán de su amor indeclinable, le abrirán su alma. Este concepto tan bello lo encontramos en el profeta también Ezequiel y en el segundo Isaías. Llorarán de compunción sus hijos. Eso lo encontramos con Zacarías. De ahí la exposición de las divinas y sublimes exigencias que tienen siempre como base la alianza, la adoración, la confianza en Él, la confianza exclusiva en el corazón. Esto que encontramos en el profeta Oseas, en Miqueas, una fe viva y santidad de obras que nos invita el profeta Isaías, la circuncisión del corazón y la confianza exclusiva en el Señor del profeta Jeremías. Conversión, arrepentimiento, observancia fiel a la Torá, como nos anuncia el profeta Ezequiel. En cuanto al futuro, descubren algo más preciso y más grandioso que la genérica bendición prometida a los antepasados. Un profeta, Natán, el profeta Natán,
anuncian una perenne descendencia davídica en el gobierno de su pueblo, como podemos ver en el libro segundo de Samuel, en el capítulo 7. Amós prevé la restauración de la casa de David, que ha caído en la ruina. La idea de un rey davídico redivivo, lleno de los dones del Espíritu, recorre toda la predicación sucesiva, desde el profeta Oseas hasta Zacarías. Sión se convierte entonces en la sede de un reino feliz y santo en las visiones de Isaías, Miqueas, Jeremías, Ezequiel y de los otros profetas posexílicos. En medio de ella se erigirá el nuevo santuario del Señor, y allí se posará la acción transformadora de su Espíritu. Dios hablará al corazón de su esposa y la atraerá hacia sí. Vean qué cosa tan linda. Venimos viendo el mensaje teológico de los libros proféticos. Y en el libro, por ejemplo, de Oseas aparece esta hermosa imagen. Dios hablará al corazón de su esposa y la atraerá hacia sí. El conocimiento profundo del Señor se difundirá en torno al monte elegido. Se escribirá en el corazón de los israelitas una nueva alianza por medio de la cual se sentirán inducidos a buscar a Dios. Esto lo anuncia el profeta Jeremías. Su corazón de piedra quedará transformado en un corazón dócil, humilde, lleno de disgusto por los errores pasados, como anuncia el profeta Ezequiel. La salvación obtenida por el camino del dolor y de la intercesión de los justos penetrará en las multitudes, como anuncia el profeta Isaías. Florecerá una era nueva de paz verdadera con el Señor y de fraterna armonía en el pueblo de Sión, y las naciones sacudirán para alcanzar luz y justicia, como anuncia el profeta Isaías. Esta era la realidad misteriosamente esperada por todos los profetas bíblicos para una época imprecisa, como dice el profeta Oseas en el capítulo 3, versículo 5, en los últimos tiempos. Su pleno cumplimiento en Cristo y en el pueblo nuevo guiado por el Espíritu aclarará la comprensión de aquellos mensajes que anunciaron los profetas al pueblo de Israel. Qué hermoso es profundizar en este conjunto de libros del Antiguo Testamento, conocidos como los libros proféticos. Hemos hecho ya un camino conociendo la situación histórica de los libros proféticos, como en medio del pueblo de Israel también aparecieron falsos profetas y al pueblo le tocó descubrir a la luz de los acontecimientos cuáles eran los profetas que los engañaban y cuáles eran los profetas que Dios había elegido para anunciarles su verdad. Tremenda tarea. Esas fueron las circunstancias de estos profetas que le hablaron al pueblo en circunstancias totalmente distintas. También dimos un segundo paso y hemos descubierto el mensaje teológico a grandes rasgos. Algunos elementos que nos pueden aportar para nuestra reflexión los libros proféticos, como en el profeta Oseas encontramos a ese Dios que perdona la infidelidad, como en el profeta Ezequiel y Jeremías, esta confianza que Dios quiere poner a través de este profeta. Como cada profeta fue respondiendo a un momento particular y dio un mensaje hablando en nombre de Dios, en nombre de Yahvé. Vamos a ir a un tercer momento ya en este programa. Recordemos que estamos en este hermoso tiempo para hablar del proyecto de Dios en tus manos y vamos a hablar de los aspectos literarios de los libros proféticos. Los profetas pronunciaron seguramente muchos más oráculos que los que constan en los textos bíblicos. Al parecer escribieron de su propio puño solo pocas páginas. Su primera intención era amonestar oralmente e iluminar a sus oyentes que tenían ahí cara a cara. Lo demuestra el estilo y el ritmo de sus dichos. Los que conservaron y luego transmitieron sus palabras fueron más bien círculos de los discípulos y simpatizantes de estos profetas, que reconocieron que aquello que anunciaban, aquello que decían los profetas, valía la pena tenerlo por escrito. Establecida la genuinidad de un vidente y la rectitud de su mensaje, se imprimían en la mente los diversos oráculos, generalmente en verso, según una eficaz memotécnica oriental. Se repetían en reuniones sagradas y se iban poniendo poco a poco por escrito, primero en pequeñas colecciones y luego en conjuntos cada vez mayores, siguiendo procedimientos muy simples, agregación por analogía de temas o de palabras clave, también según un esquema genérico: oráculos de ruina, oráculos contra los paganos,
oráculos de salvación. Son 3 tipos de oráculos que podíamos encontrar en los verdaderos profetas. Los repito: oráculos de ruina, oráculos contra los paganos y oráculos de salvación. Algunos de estas colecciones se compilaron en vida del profeta, otras en épocas posteriores, sobre todo durante el exilio. Hay que recordar que el tiempo del exilio fue una época muy importante para la Sagrada Escritura, porque el pueblo que no tenía un templo, que no tiene una tierra, que no tiene un lugar donde dar un culto, este pueblo se ve necesitado de llevar al escrito la memoria de la tradición oral. Es necesario que estas generaciones que están naciendo en Babilonia, en época de exilio, sin tierra, sin lugar donde tener un culto, no se les olvide la enseñanza de los antepasados y la fe que ha venido desde el padre Abraham en el libro del Génesis. Por la comparación con los duplicados y conociendo el respeto que inspiraba la palabra profética, hay gran seguridad en cuanto a la autenticidad sustancial de los mensajes proféticos que han llegado en el presente, aunque la crítica puede comprobar amplificaciones y actualizaciones de una generación a otra. De hecho, quienes compilaron los libros proféticos muchas veces reprodujeron las palabras de los profetas como les habían llegado por la tradición oral. En otras ocasiones las actualizaron a la circunstancia y también crearon nuevos oráculos para la situación que enfrentaban en ese momento en particular. Ello no impide distinguir el pensamiento genuino de estos grandes mensajeros del pueblo elegido e incluso ayuda a descubrir su exacta orientación hacia la meta suprema a la que estos miraban o estaban dirigidos. En la Biblia hebrea, recuerden que estamos ahora mismo reflexionando sobre los aspectos literarios de los libros proféticos, nos vamos a remitir a la Biblia hebrea. Los escritos proféticos comprenden los llamados profetas anteriores, que son los libros de Josué, Jueces, primer libro y segundo libro de Samuel y el primer y segundo libro de los Reyes, y los denominados profetas posteriores, que son los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y de los 12 profetas, a saber, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En la Biblia griega y en la Vulgata, los libros de Josué al segundo libro de los Reyes se cuentan entre los libros históricos o lo que hemos llamado Ketubín, y como libros proféticos solo los que se adjudican a un profeta, a los que se añaden los libros de Lamentaciones, Baruch y Daniel. En la presente, o las Biblias que nosotros tenemos ahora, se han seguido precisamente este tipo de agrupaciones, con excepción de los libros de Lamentaciones, que algunos autores lo mueven y que más bien está colocado entre los libros proféticos. Al considerar todo el fenómeno de la profecía como lo presenta la larga tradición judeocristiana, se puede concluir que Dios se ha dignado hablar realmente a la humanidad por medio de sus profetas. Repito, al acercarnos a los libros proféticos, podemos concluir que Dios se ha dignado a hablar realmente a la humanidad por medio de los profetas. Su voz discreta y poderosa a la vez, respetuosa de la libertad humana, pero exigente, llevaba en sí el timbre de la trascendencia. Dios, por medio de ellos, se puso en comunicación con el ser humano y con ello manifestó su interés por él, con una solicitud inquebrantable para suscitar su respuesta de amor y participarle su misma gloria. Cuando nosotros nos acercamos al mundo de los libros proféticos, hay algunos detalles que podamos tomar en cuenta. Un detalle interesante es cuáles son los profetas mayores y los menores. No se trata de importancia, realmente la diferencia que se hace entre un profeta mayor o un profeta menor es el tamaño del libro, es decir, la cantidad de capítulos que encontramos en ese libro de ese profeta. Los menores, por su nombre, son libros más pequeños. Y los profetas mayores, que son 4, son libros más extensos. Únicamente por su extensión se hace una separación entre los libros proféticos. El primer profeta que aparece, que encontramos en la Sagrada Escritura dentro de la historia de la salvación, es el profeta Amós. Eso es también un dato muy interesante.
Otro dato que podemos tomar en cuenta, que yo quisiera que ustedes les entrara la espinita de abrir en sus Biblias, es que podemos darnos cuenta que el profeta Isaías realmente es un compuesto de 3 libros, no solo uno, lo que se conoce como el proto-Isaías o el primer Isaías, el deutero-Isaías o segundo Isaías y el trito-Isaías o tercer Isaías. El primero que va del capítulo 1 al capítulo 39, el segundo que va del capítulo 40 al capítulo 55 y el tercer Isaías que va del capítulo 56 al capítulo 66. No estamos hablando entonces de un solo autor, estamos hablando de épocas incluso distintas en la historia de la salvación. Aquí hay que recordar aquella época y aquel momento tan importante del pueblo de Israel que hemos dicho que es el tiempo del exilio en Babilonia. Este es un dato bastante interesante que nos puede ayudar a nosotros a la hora que nos acercamos a la lectura de los textos proféticos. No se olviden, cada profeta le habló a su pueblo en nombre de Dios, en nombre de Yahvé, en circunstancias particulares. En momentos históricos que atravesaba el pueblo de Israel con una palabra que necesitaba el pueblo de Israel. Ojalá que acercarnos al mundo de los profetas también nos ayude a nosotros a saber escuchar la voz de Dios y cómo Dios siempre utiliza otros instrumentos para hablarnos al corazón y darnos su mensaje y darnos su palabra. Queridos hermanos, hemos hecho este breve recorrido por el mundo de los libros proféticos. Ojalá que nos sirva y nos siga ayudando para enamorarnos de la palabra del Señor. Ha sido una alegría estar una vez más en este programa, El Proyecto de Dios en tus manos. Recuerden, el desconocimiento de la Escritura es el desconocimiento de Cristo. Soy el Padre José Antonio Chavarría y espero que nos podamos encontrar en el siguiente capítulo, en el siguiente programa de este programa, El Proyecto de Dios en tus manos. Bendiciones para todos y que la palabra de Dios siga iluminando nuestra vida y el sendero de nuestro caminar. Bendiciones.